Bien, continuando con la clase número 13 del nuevo capítulo de presas de tierra, vamos a hablar de algunas generalidades del capítulo. Bien, como primero, vamos a decir que el suelo es el primer material de construcción natural con el que cuenta el hombre. La decisión de construir una presa de tierra o una presa de suelo se la efectúa siempre y cuando el suelo in situ del proyecto tenga condiciones aptas para poder construir una presa de tierra. Si el suelo es apto, hace que la viabilidad económica sea adecuada para tomar la elección de construir una presa de tierra. Si es que el suelo in situ del proyecto no es apto para construir la presa de tierra, tendríamos que traer nosotros material de préstamo de algún otro sitio y eso hace que los costos de una presa se eleven notoriamente. Si al elevarse los costos tanto, ya no hace atractivo tomar la decisión de construir una presa de tierra. En esos casos probablemente sea más conveniente hacer una presa con un enrocamiento, hacer una presa con una pantalla de hormigón, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de tipos de presas de tierra. Bien, una vez que partimos del estudio geotécnico que nosotros efectuemos al sitio de proyecto, si los materiales son aptos y me voy por la opción de construir una presa de tierra, eso lo hago, la presa de tierra yo la construyo por una utilidad. La utilidad elemental que ustedes se van a imaginar es almacenamiento de agua. Ahora, esa agua que yo almaceno, normalmente en el Ecuador lo utilizamos para dotar de agua a los seres humanos o bien sea para dotar de agua de riego para la agricultura. No siendo esto las únicas utilidades que nosotros podemos dar al agua que almacenamos en una presa de tierra. Fíjense ustedes, en la República de China, con la presa de Zhuangjiakou, ellos la utilidad que dieron a su almacenamiento de agua es para generación hidroeléctrica. Obviamente, si tenemos que generar electricidad con el agua de nuestra presa, esa presa va a tener que ser extremadamente grande. Y esta presa de aquí, de la China, es precisamente la presa de tierra más grande del mundo, que tiene una altura de 314 metros. De acuerdo a esta tabla, fíjense, de acuerdo a esta tabla que tenemos aquí, que es de la Dirección General de Obras Hidráulicas, esta tabla hecha en el año de 1967, que constituye la instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas del Ministerio de Obras Públicas de España, es decir, esta normativa es española. De acuerdo a esto, nos clasifica a las presas como categoría 1, 2, 3 y 4. Esa categorización que hace esta normativa lo hace en función de la altura de la presa, en función de la altura del dique de la presa. Hace una distinción de que este dique de la presa, cuando está asentado en un suelo de base rocosa o cuando está asentado en un suelo de base no rocosa. Generalmente, si es que nosotros tenemos una base rocosa, es mucho más fácil cimentar nuestra presa. No es muy usual que suceda eso de ahí. Pero fíjense, esta presa de la China que tiene 314 metros de alto, siendo en base rocosa o en base no rocosa, sería evidentemente una presa de categoría 1 por su altura. Siendo no rocosa, debería ser simplemente mayor a los 50 metros de alto. Evidentemente esto sobrepasa por mucho ese requerimiento. Bien, ahora vamos a hacer una esquematización sencilla de lo que constituye una presa de tierra y más o menos de las presas de tierra que nosotros manejamos
en el ecuador. Bien, ponemos como ejemplo una presa de acá, que más o menos tenga una altura de unos 23 metros de alto. Esa presa no caería en categoría 1, ni si su base es rocosa o no es rocosa. Supongamos más bien el caso en el que esta presa de aquí está asentada en una base no rocosa. Bien, si es que es una base, ya partimos de esta premisa que es una base no rocosa y la altura es 23 metros, caería entre 15 metros y 25 metros y la presa sería de categoría 3, como está aquí. La presa sería categoría 3 del ejemplo que nosotros estamos poniendo. Bien, vamos a describir algunos elementos que tiene una presa de tierra. Bien, aquí está nuestra pantalla de la presa, nuestra cortina de la presa de tierra, la cual almacena agua y generalmente podría ser para el consumo humano o para riego. Bien, todo lo que está del lado izquierdo lo llamamos aguas arriba. Lo que está del lado derecho sería aguas abajo. Entonces, por tanto, este talud que tiene la presa sería el talud de aguas arriba, el cual nosotros, al momento de diseñarla, debemos dar una inclinación vertical y una inclinación horizontal. Por ejemplo, verticalmente 1, horizontalmente 3. Entonces, si tenemos vertical 1, horizontal 3, esa sería la inclinación del talud, que nosotros tendríamos que verificar la estabilidad del talud y muchos otros criterios que vamos a ver en la clase número 14. Por ahora estamos simplemente mostrando los elementos que tiene una presa de tierra. Bien, el talud aguas arriba, que es el que está en contacto con el agua, una vez que hemos dado la inclinación ya de diseño, tenemos que buscar algún mecanismo de protección, porque este talud esta presa es de tierra y el agua fácilmente va a erosionar este talud. Entonces tenemos que buscar algún mecanismo de protección para el talud de aguas arriba. Generalmente se utiliza en su parte, bueno, vamos desde adentro mejor. En la parte de contacto con la tierra utilizamos un filtro que se construye con material, arenas y gravas de diámetro menor a 3 pulgadas. Podemos poner este filtro compactado, de material compactado, en un espesor de 30 centímetros para proteger la tierra que tenemos aquí. Y más afuera podemos colocar un enrocado, el cual lo vamos construyendo a volteo mediante excavadoras o lo que sea, y construimos por encima del filtro un enrocado con rocas de diámetro más o menos de 30, menores iguales de 30 centímetros en un espesor de 60 centímetros. Entonces aquí nosotros tenemos 60 centímetros de enrocado, por debajo tenemos 30 centímetros de filtro y ahí estaría la tierra. Este recubrimiento del talud de aguas arriba lo hacemos con la finalidad de evitar la erosión del agua del embalse. Esta agua puede erosionar por su simple contacto o peor aún cuando adquiere movimiento dinámico por efecto del viento, que aquí se van a producir un cierto oleaje que puede contribuir a deteriorar más el talud de aguas arriba. Bien, eso en cuanto a este talud. Ahora vamos a hablar del talud aguas abajo de la presa de tierra. Como ven, aquí también debemos dar una cierta pendiente para que sea estable, no fracase por estabilidad de taludes y todo eso. Bien, como ven ustedes, aquí tengo dos taludes. ¿Por qué hacemos esto de aquí?
porque el agua lluvia que caiga aquí va, si esto fuese un solo talud y no hiciésemos lo que dice aquí, hacer bermas, procurar hacer que este talud tenga bermas con cunetas revestidas, ya vamos a ver cómo. Si no hubiera esto, el agua de lluvia, al caer en un talud continuo, tendría mucha energía, adquiriría mucha energía cinemática, y eso terminaría erosionando el talud aguas abajo. Para evitar eso de ahí, más o menos procuramos siempre hacer bermas de un alto máximo de unos 10 metros. A los 10 metros acabamos la berma, hacemos una cuneta y continuamos con otro talud. Bien, esa es la razón del por qué acá tenemos bermas. Aquí quedamos con una cuneta en la cual sería un franco punto para infiltraciones de aguas, el cual lo impermeabilizamos con losas de hormigón y hacemos una cunetita de coronación aquí para evacuar todas las aguas que se acumulan en la cuneta de la berma esta de aquí. Bien, entonces, a esta berma superior nosotros le procuramos recubrir con vegetación, con césped, con llano, para evitar que las aguas lluvias erosionen el talud. Hacemos un recubrimiento con vegetación. Mientras que en la berma inferior nosotros hacemos un dren de pie de talud. Un dren de pie de talud bastante similar a este de acá, al talud de aguas arriba. ¿Cómo lo construimos? Aquí tenemos la tierra, posterior a ello ponemos una especie de filtro, bueno, no, antes de eso, pues estoy yendo de adentro para afuera. La tierra, colocamos un geotextil no tejido 1800, el cual, si es que hubiese una filtración de aguas, va a evitar el arrastre de finos que me pueden generar problemas de sifonamiento o tubificación a la presa. ¿Qué es el sifonamiento o la tubificación? Como su nombre lo dice, tubificación, se me generan unos tubitos en el sentido del flujo, y ese tubito, obviamente por la velocidad del flujo, va a irse agrandando, hasta que se me hace aquí un boquete y evidentemente se me produce la catástrofe en la presa de tierra. Para evitar todo eso, ponemos una membrana geotextil no tejida 1800. A continuación, ponemos un filtro con material de diámetro menor a 3 pulgadas, que sería arena y grava compactada, y por la parte exterior hacemos un enrocamiento con piedras de diámetro menor o igual que 15 centímetros. Terminamos colocando el geotextil, el filtro de arena y grava y una especie de enrocamiento con piedras de 15 centímetros. Más o menos tiene 60 centímetros el uno, 30 el otro, bastante parejo, 90 centímetros, más o menos como los 90 centímetros que tenemos acá. Bien, una vez que hemos hablado de los dos taludes, de la cortina de la presa, ¿no es cierto?, del cierre de la presa, vamos a hablar de la base de la presa. Fíjense ustedes, tenemos aquí nosotros, generamos un colchón de drenaje interno. ¿Para qué ponemos este colchón de drenaje interno en la base de la presa? Porque, contrario a lo que la gente piensa, la gente pensaría que esto es impermeable, pero no lo es porque es un elemento de tierra, no es un elemento de hormigón. Vamos nosotros a tener dentro de la presa de tierra que se establece una red de flujo. Vamos a tener un proceso de filtración dentro de nuestra misma cortina de la presa. Esa red de flujo tiene una línea de corriente superior en donde delimita la parte de flujo y la parte que no hay flujo. Entonces yo debo captar esa línea de corriente superior lo más pronto posible
para que toda esta parte no esté en condiciones de flujo y filtración como es esto de acá. Bien, entonces capto todas estas líneas de corriente de la filtración de la presa y las evacúo por este colchón de drenaje interno. Ese colchón lo construyo bastante parecido al dren de pie de talud. En su parte, ahí está la tierra, en la parte baja utilizamos geotextil no tejido 1800, luego arena y grava de diámetro menor o igual que 3 pulgadas y luego un enrocamiento con piedras de 15 centímetros, en espesores de 60 centímetros y 30 centímetros, 90 centímetros de dren de colchón de la base de la presa de tierra. Bien, otro elemento que nosotros colocamos en una presa de tierra muy importante, el dentellón. ¿Para qué me sirve el dentellón? Porque si es que yo cimiento una presa directamente sobre el suelo de cimentación, queda una superficie muy expuesta. Entonces, esto permite la transición de la presa con el suelo de cimentación, permite hacer una especie de anclaje en el suelo de cimentación. Primera finalidad del dentellón. Segunda finalidad, como ahora ya sabemos que hay una filtración del agua embalsada a través de la cortina de la presa, el agua que se filtra aquí tiene que aumentar su recorrido, la longitud de recorrido para poder drenar. Si yo aumento la longitud de recorrido del agua, voy a disminuir el caudal de pérdidas que yo tengo también por filtración de la presa. Bien, y una tercera finalidad que tiene este dentellón, que fíjense aquí tiene más o menos el tamaño que debería tener una presa de 23 metros, el dentellón tiene 5 metros de alto, que lo voy a tener que excavar a lo largo de todo el dique de la presa, ¿no es cierto? Entonces esto constituye un elemento importantísimo, porque al momento de excavar, porque el relleno de esto de aquí lo efectuamos con el mismo material con el que construimos la presa, al momento que yo excavo, este es lo más real, la investigación geotécnica más real que yo puedo hacer de todo el suelo a lo largo de la cortina de mi presa de tierra. Al excavar 5 metros, voy a visualizar que yo no tenga en la base de mi presa, que no tenga suelos blandos compresibles, que no tenga suelos orgánicos, que no tenga suelos licuables, suelos colapsivos, etcétera, etcétera. Entonces, por más investigación, así sea en la etapa de diseño definitivo de la presa, al momento de la construcción yo voy a verificar no tener suelos que puedan comprometer el asentamiento de esta presa. Entonces, esto constituye la investigación geotécnica más real para construir mi presa de tierra. Bien, muchas funciones tiene este dentellón de la presa. Ahora bien, como nosotros tenemos pérdidas por filtración en nuestra misma presa, de ahí es que nosotros tenemos que tener materiales aptos para esta construcción. Materiales que tengan permeabilidades bajas, materiales que tengan una plasticidad alta, para poder embalsar el agua, que es mi objetivo de construir una presa de tierra, poder almacenar el agua para usar en consumo humano, en riego, en hidroeléctricas, en lo que sea. Bien, yo voy a tener, dependiendo del material que yo utilice aquí, unas pérdidas de filtración que son captadas en estos drenes y todo eso. Esa agua siempre tiene que ser, el caudal que yo tengo de pérdidas por filtración, siempre tiene que ser menor que el caudal ecológico que yo tengo que dejar aguas abajo después de la presa. Porque si yo estoy captando un río en el cual tengo peces, tengo
un sinnúmero de especies que viven del agua que existía en el sector, yo tengo que botar un caudal ecológico. Si es que ese caudal ecológico es menor, el caudal de filtración es menor que el caudal ecológico, estoy perfecto, porque inclusive tendría que soltar un poquito más de agua, que ya veremos después, yo la saco de mi vertedor de excesos o ya veremos de dónde. Estaría perfecto porque puedo terminar brindando con un pequeño ajuste mi caudal ecológico. Bien, entonces, cuanto menos pérdidas de filtración yo tengo, más capacidad de embalse tengo, ¿no es cierto? Eso sería lo más óptimo. Con todo el ingreso que tengo, siempre voy a tener mi presa a los niveles óptimos para poder brindar más servicio a la comunidad. Bien, de aquí esto de aquí. Otro elemento que se utiliza aquí en la base, bueno, el drenaje, el colchón de drenaje interno se le prolonga también para que sea un colchón de drenaje externo con las mismas características que este de aquí, y coloco longitudinalmente un montón de pozos de alivio. La función de estos pozos de alivio es precisamente aliviar las presiones que se me generan aquí, porque mientras menos presión tengo, evidentemente ustedes saben de la mecánica de suelos 2 que estamos estudiando, siempre tengo que cuidar no tener excesos de presión, porque el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de agua de tu vaso. Cuando tengo yo mucha presión, termina reduciéndose mis esfuerzos efectivos y termino reduciendo mi resistencia cortante del suelo. Bien, importante entonces los pozos de alivio. Una vez que hemos acabado de hablar las condiciones que yo debo tener para poder decidir construir una presa de tierra, la utilidad de mis presas de tierra, hemos hablado de todos los elementos más o menos que constituyen una presa de tierra, e incluso las normativas que me terminan caracterizando a mis presas, que esta salió de categoría número 3, vamos a hablar de unas cuantas obras adicionales que podemos hacer y que, bueno, y que debemos hacer en nuestro proyecto integral de una presa de tierra. Bien, para que ustedes tengan una idea. Como obras adicionales, importantísimo la obra de toma. Yo tengo que generar una obra de toma para tomar el agua del río, desviarla y llevarla a mi embalse con mi presa de tierra. Esta obra de toma, inclusive, se la construye primero para poder por ahí desviar el río, porque yo necesito desviar en primera instancia el río para poder construir mi presa de tierra. Entonces, esta obra de toma tiene dos funciones. Una, tomar el agua para embalsar el agua de mi presa de tierra, y dos, desviar el río inicialmente para poder construir mi presa de tierra. Desvío el río mediante mi obra de toma, conduzco el río a través de ataguías y de un canal de desvío del río. Eso lo hago en etapa constructiva de la presa. Y acá he resaltado con rojo una obra importantísima dentro de las presas de tierra: contar con un vertedor de excesos. Fíjense, eso es lo que yo les decía. Si es que mi filtración es menor que el caudal ecológico, puedo completar ese caudal ecológico con agua que yo saco del vertedor de excesos. ¿Qué es el vertedor de excesos? Bueno, es una obra que yo la coloco, un vertedero, que lo coloco en algún lugar para, mediante la cota del vertedero de excesos, garantizar que la cota aguas arriba de mi embalse siempre esté en una altura segura, para que nunca, por efectos de oleaje, en una eventualidad de un sismo, esa agua vaya a hacerme
a rebasar mi cortina de la presa, rebasar superiormente la cortina y el agua erosionar todo el talud de aguas abajo. Esto que ya me estoy anticipando, esto constituiría la primera falla catastrófica para que se destruya una presa de tierra. Entonces, fíjense, el vertedor de excesos es una obra que evita que suceda ese primer efecto catastrófico que puede destruirme una presa de tierra. Bien, como les digo, adelantándome, porque en la clase número 14 vamos a hablar de todos esos fenómenos que pueden terminar dañando a mi presa de tierra. Bien, es importantísimo el vertedor de excesos para garantizar que mi cota de agua de almacenaje sea segura para mi presa. Y segundo, en épocas invernales donde el río me va a introducir un caudal demasiado grande para el almacenaje de mi presa, yo voy a verter todos esos excesos por el vertedero de excesos, todos esos excesos de agua que tengo para el almacenaje de mi presa. Bien, siempre cuidando de nunca perjudicar a la ecología de todos los animales que viven aguas abajo de la presa, para siempre garantizar durante todo el año mínimamente este caudal ecológico. Bien, entonces con eso hemos acabado nuestra clase número 13, que nos habla de las generalidades de una presa de tierra. En la clase 14, como les digo, vamos a profundizar más en algunos criterios de diseño de la presa de tierra. Bien, con eso concluimos nuestra clase número 13.